¿Por qué CDS, Core Data Services? Porque es la manera en la que se puede modelar desde la capa ABAP creando artefactos de base de datos. Es decir, a través de la conexión por el proyecto que tenemos a la instancia ABAP, iremos a crear objetos que se activan en la base de datos y se ejecutan en la base de datos aprovechando el rendimiento de la base de datos HANA. No solo esto, el lenguaje en el que se escriben y se modelan es DDL, Data Definition Language. Iremos a proceder a nivel del paquete de desarrollo con la creación de un artefacto o de un objeto del repositorio ABAP que se crea a través de la definición en la base de datos HANA. Other ABAP Repository Object. Desde la categoría de los objetos nos interesa filtrar por Data Definition o directamente por la carpeta Core Data Services. Seleccionamos Data Definition. Las dos maneras son válidas para llegar a encontrar el tipo de objeto del repositorio ABAP. Con Next iremos a llegar al siguiente paso del wizard donde se requiere el nombre y la descripción del objeto. Indicaremos ZI-CDS y al final 01 para tener el primer CDS. Como descripción CDS Travel, ya que iremos a seleccionar datos de algunas tablas de tipo demo que SAP nos ponen a disposición en estas instancias para aprovechar las tablas existentes, y con esto iremos a llegar a asignar la orden de transporte sin pulsar en Finish, porque si pulsamos en Finish no iremos a tener la posibilidad de seleccionar el tipo con la plantilla con la que iremos a arrancar esta definición. Observamos que existe la posibilidad de utilizar alguna plantilla. Este flag está activo por defecto y si en el anterior selección pulsamos Finish, se va a incorporar la última plantilla utilizada. Por eso es recomendable ir con los pasos del wizard hasta el final. Y en la categoría de View es donde nos interesa empezar con la creación de una vista. Al final, un Core Data Services es una vista en la base de datos HANA. Precisamente tenemos entidades y vistas, o la manera en la que se empezó con el Define View se consideran ya obsoletas desde la versión 7.57 del lenguaje, y la recomendación es de utilizar un Define View Entity. Es la entidad que principalmente, como diferencia con un Define View, rompe la relación con el diccionario de datos. Observamos en la plantilla del Define View que tenemos de manera obligatoria la anotación @ABAP catalog SQL View Name, que solicita la agregación de un nombre para el objeto del diccionario de datos, creando también una vista en el diccionario de datos, recordando que estas vistas son vistas de base de datos HANA. En el Define View Entity se rompe la relación y ya tenemos el objeto, es decir, la entidad CDS sin ninguna relación con el diccionario de datos de manera directa. Aún así, este objeto que se va a crear va a jugar un rol o un papel importante, igual que las tablas de persistencia, creando objetos a los que se pueden aplicar las selecciones Define View Entity. Con Finish iremos a incorporar esta plantilla. No es un Root View Entity, el nodo raíz se utiliza en el modelo RAP. Nosotros creamos un Define View Entity, una entidad, y arrancamos con esta plantilla que se va a incorporar en el editor. También sobre las autorizaciones hablaremos más adelante. Observando las anotaciones, tenemos en la primera línea ABAP Catalog View Enhancement Category. La categoría de ampliación es un array porque el corchete permite pasar múltiples valores, es decir, una colección o un array, y con comas se separan tal como se observa en el control espacio. Permitimos el enhancement o la ampliación con un group by, con un projection o con una unión. Este tipo de anotación es más bien utilizada por el estándar, que nos va a indicar cómo es posible realizar ampliaciones a una entidad existente por la entrega del sistema o de los componentes estándar. También observamos Access Control, que tiene que ver con la manera en la que permitimos el acceso a los datos a través de DCL, que es el Data Control Language. Hablaremos más adelante sobre este aspecto. La etiqueta End User Label es lo que hemos indicado en la descripción en el wizard. Metadata Ignore Propagate Annotation con True.
tiene que ver con los metadatos. Hablaremos también sobre los metadatos más adelante. Y aquí observamos lo que es el Object Model. Object Model lleva estas tres subpropiedades del Usage Type, entendiendo que una anotación, por ejemplo, esta misma, la podría escribir de la siguiente manera: Object Model Usage Type punto, y llegamos a lo que es el Service Quality con un posible valor. Lo mismo se podría haber agregado Usage Type Size Category, control espacio para incorporar la categoría. Y lo mismo se podría haber agregado Usage Type Data Class, que es la última que observamos entre la agrupación de las llaves. ¿Qué manera tenemos para escribir estas anotaciones? Observamos lo siguiente. Las tres líneas de código 6, 7 y 8 representan lo mismo que la agrupación que acabo de insertar, donde es posible, si tenemos una ruta de propiedades como es Object Model Usage Type, para no indicar este prefijo n veces, en este caso 3 veces, se podrían indicar dos puntos y las llaves para seguir con las subpropiedades que corresponden a la categoría padre Object Model .usage type en este caso, por lo que tanto este tipo de indicación a nivel de las anotaciones como este de aquí representa lo mismo. Ahora entraremos eliminando uno de los tipos y nos quedamos con el que viene por defecto entregado por la plantilla. Iremos a entender que la calidad del servicio tiene que ver con diferentes valores. Por ejemplo, a nivel del valor A, se observa que se está esperando una alta cantidad de transacciones en el background de este tipo de entidad. Por el B observamos el uso de las transacciones que se pueden utilizar, y X nos indica que este tipo de objeto CDS está diseñado para casos especiales de aplicaciones como migración de datos. Se podrían definir todos estos aspectos dependiendo de la query analítica. Este es un tipo reservado para las jerarquías, para entender correctamente cuál es el uso que se le puede dar. En la mayoría de los casos o definiciones que podemos encontrar en los sistemas se dejan los valores que vienen por la plantilla, que no sería totalmente correcto. Hay que revisar las entregas de las asignaciones por las propiedades de las anotaciones entregadas por las plantillas y ajustarlas al caso de uso. ¿Por qué? Porque con estas configuraciones la base de datos va a ejecutar la vista en un contexto diferente con más o menos recursos dependiendo de la configuración necesaria. Podemos cambiar a B como Service Quality. A nivel del Size Category, la categoría L cuando se esperan datos o búsqueda de datos por debajo de estos 10 millones, por debajo de 100.000, S por debajo de 1000, XL tenemos 100 millones y XXL pues ya supera 100 millones de registros. Por eso podemos seguir con S, ya que los datos demo que tenemos en esta instancia corresponden a esta categoría. Y por último, la asignación de la categoría de los datos o la clase de los datos. Podemos tener datos transaccionales, maestros, datos de tipo customizing, meta a nivel de la organización, o mixed, que sería la parte donde mezclamos estas categorías. Con este tipo de entendimiento sobre las anotaciones seguiremos agregando más elementos a nuestra definición. ASelectFrom sería para indicar de manera obligatoria al menos una fuente. Esta fuente puede ser otra entidad CDS o una tabla de persistencia. Hemos acordado que iremos a utilizar las tablas demo que existen en estas instancias ABAP Trial. Por eso incorporamos o abrimos ABAP Development Object para observar que ya tengo en el buscador lo que es barra DMO Flights. SAP nos pone a disposición esta tabla y la iremos a utilizar como fuente de datos. Observamos la definición de esta tabla. Si pulsamos F8, iremos a tener una llamada a través de la herramienta de test que existe en Eclipse. Esta herramienta realiza una query, una select a la tabla y nos devuelve los datos. En la parte superior derecha observamos un valor por defecto. Max Row se limita a 100 registros que se pueden ampliar. En el Numbers of Entries podemos observar que tenemos incluso hasta 48 registros. Bueno, procedemos con la selección de los datos. Doble clic para insertar el nombre de la tabla, control C y control V para seleccionar desde aquí los datos. Entre las llaves tenemos que proyectar
los elementos en base a las múltiples fuentes que podemos agregar. ¿Por qué múltiples fuentes? Porque es posible seguir con intersecciones de los datos, inner join, left outer join u otros conceptos que nos permiten cruzar los datos de múltiples fuentes o incluso asociaciones que veremos más adelante, un concepto importante que se agrega con la definición de las entidades CDS. ¿Qué campos podemos tener? Pues los que están en la definición, el mandante se ignora en la proyección de las entidades CDS y sería empezar desde el carrier ID. No tenemos que confundir el elemento de datos, que es la representación del tipo. En el caso de los CDS tenemos esta abstracción. Nos interesa tener el nombre de la columna, ya que el tipo del dato estaría resuelto por la fuente original, en este caso esta tabla de persistencia. Y por aquí iremos a tener carrier, control espacio, ID, es airline ID, lo indicamos como nombre alias. Este as se utiliza para indicar el nombre alias y si queremos proyectar más de una columna, simplemente separamos por coma y seguimos con connection ID, otro elemento, as connection ID, y así en adelante le podemos agregar otros de los elementos disponibles. Iremos a cerrar la herramienta de test para dejar la definición. Tenemos lo que es el flight date, también se podría agregar este elemento flight date as flight date, el nombre alias, y así en adelante con control espacio incluso se puede tener el listado de los demás campos. Podemos agregar el precio as price y la moneda correspondiente currency code as currency. Y en este caso, cuando hablamos de las entidades, lo que haré primero es pulsar Shift F1 para formatear la definición. Observamos que tenemos una queja por parte del compilador, ya que falta la información de referencia. Para los campos de tipo importe y para los campos de tipo cantidad tenemos que indicar cuál es la moneda o la unidad de medida. ¿Cómo detecta esta entidad CDS que este campo es de tipo importe? Pues lo que hace, va a la fuente va a tener un elemento de datos, navegamos al elemento de datos. El elemento de datos tiene un tipo que es currency. Estos tipos, currency o quantity, son detectados de manera automática y nos indica este error para mencionar cuál es la referencia o la moneda de este importe. Antes de ir con lo que sería la asignación de la anotación, dejamos un espacio y la anotación que iremos a agregar aquí aplica para la siguiente columna, es decir, semantics.amount para indicar que este es un importe cuya moneda por la propiedad currency code tiene que ver con la columna con el alias currency y lo asignamos del modo que esta anotación de aquí aplicaría para esta columna. Lo mismo se pueden agregar múltiples anotaciones, por ejemplo end user label para indicarle una etiqueta. Price le podemos tener esta descripción o cualquier otra descripción y las dos anotaciones aplicarían al siguiente elemento que proyectamos. ¿Por qué elemento y por qué no columna? En la ventana de la parte izquierda del outline observamos que tenemos una vista CDS que selecciona los datos desde esta fuente y que proyecta estos elementos. Shift F1, tenemos formateada la vista o la entidad CDS. Activamos, el objeto se activa a nivel de la capa de persistencia y con F8 desde aquí lo podemos consumir a través de la herramienta de test. Con F8 iremos a tener los detalles del resultado que realmente realiza una query. Por la opción de SQL Console observamos la query que se está realizando, es una select y en la parte derecha aparece el resultado de esta query a la que se pueden aplicar filtros por la misma herramienta de test. Y si queremos ver solo Airline ID, prácticamente es una selección, podemos eliminar desde la select estas columnas, con Run ejecutamos de nuevo y en la parte derecha tenemos el reflejo de las tres columnas que seleccionamos. Y para aplicar filtros American Airlines se podrían ya seguir con lo que es a través de esta ventana, botón derecho, Quick Filter On y tener el filtro. Este filtro, si observamos de nuevo, SQL Console aplica el where que lo tenemos por aquí. Tanto desde la consola como por la interfaz gráfica, esta herramienta de test nos va a dar la posibilidad de realizar en la fase de desarrollo algunas peticiones a las vistas CDS teniendo en cuenta el aspecto importante del rendimiento de este tipo de modelado a través del lenguaje DDL
Data Definition Language creamos por la capa ABAP objetos que se activan directamente en la base de datos aprovechando el gran y el buen rendimiento del motor HANA.